Ricardo Vargas, un nombre sinónimo de poder en los salones de Wall Street y los centros tecnológicos de Silicon Valley, habitaba su mansión en las afueras de Madrid con una solemnidad casi monástica. La residencia, una obra maestra de la arquitectura moderna, con sus líneas limpias, ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la sierra y piscinas infinitas que se fundían con el horizonte. Era, irónicamente, un monumento a la soledad. Cada eco de sus pasos sobre el mármol pulido o el suave murmullo de la fuente en el jardín zen contribuía a la vasta extensión de un silencio que, para Ricardo, se había vuelto ensordecedor. El crepúsculo se cernía sobre el valle, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Dentro, el comedor, una sala que fácilmente podría haber albergado una cena de gala para 50 invitados. Estaba dispuesto para uno solo. La mesa de caoba maciza, brillante bajo la luz de una araña de cristal de Murano, exhibía una vajilla de porcelana fina con bordes dorados, copas de cristal cortado y cubiertos de plata pulida que reflejaban la tenue iluminación. En el centro, un único plato humeante con una preparación exquisita, obra de un chef personal que trabajaba con la precisión de un relojero suizo. Esperaba a su comensal. Ricardo se sentó en la cabecera, una figura imponente, pero extrañamente frágil en la inmensidad de la estancia. No había música, no había televisión de fondo, solo el ligero tintineo de los cubiertos al rozar la porcelana, un sonido tan regular como el latido de un corazón solitario. Cada bocado se saboreaba en silencio, cada sorbo de vino tinto de la ribera del Duero se deslizaba con una ausencia de placer que lo hacía casi insípido. Para los ojos del mundo, Ricardo Vargas lo tenía todo un imperio valorado en miles de millones, inversiones estratégicas en las industrias más prometedoras, una red de contactos que abarcaba la élite mundial. Era el epítome del éxito, la encarnación del sueño americano. Si se aplicaba a la versión española, sin embargo, detrás de la fachada de poder y riqueza, se ocultaba un hombre que había perdido la única cosa que realmente valoraba la chispa de la vida que Sofía había traído a su existencia. Hace 10 años, la mansión había vibrado con risas, debates apasionados sobre arte y tecnología, y el aroma constante de café y pintura. Sofía, su exesposa, era un torbellino de color y creatividad, un artista de espíritu libre que había irrumpido en su estructurado mundo como una ráfaga de viento fresco, desordenando todo lo conocido y, paradójicamente, dándole sentido. Su risa, resonando en estos mismos muros, era ahora un eco fantasmal que lo perseguía. La separación había sido abrupta, casi cruel en su finalidad. Sofía se había marchado con una determinación inquebrantable, dejando solo una breve nota de despedida que rezaba: «No puedo ser la mujer que necesitas, Ricardo, necesito ser libre». Él, en su orgullo herido y su incapacidad para comprender la profundidad de su alma artística, lo había aceptado como un destino, pero en lo más recóndito de su ser, una parte de él siempre había sentido que algo no encajaba, que la historia no había terminado ahí. A la mañana siguiente, Ricardo se sumergió en su rutina de trabajo. Su despacho, con una pared de cristal que se abría a un jardín japonés meticulosamente cuidado, era el centro neurálgico de su imperio. Documentos, gráficos bursátiles, informes de proyectos filantrópicos, todo fluía a través de él con una precisión impecable. Hoy, su asistente personal, la impecable y discreta Laura, le entregó la pila de informes de sus fundaciones benéficas. Ricardo, un filántropo secreto y generoso, creía en devolver a la sociedad parte de la fortuna que había acumulado. Sin embargo, no buscaba ni aceptaba publicidad por sus acciones. Mientras revisaba un informe sobre el orfanato Esperanza, ubicado en una zona humilde de la periferia, su mirada se detuvo en un párrafo: el orfanato Esperanza, que durante años ha brindado un refugio seguro a cientos de niños desfavorecidos, enfrenta actualmente una grave crisis financiera. A pesar de los esfuerzos incansables de su directora, doña Elena, los fondos son insuficientes para cubrir los gastos operativos y las reparaciones urgentes. Si no se encuentra una solución en las próximas semanas,
La institución se verá obligada a cerrar sus puertas, dejando a más de 50 niños sin hogar. Una punzada de algo parecido a la angustia lo atravesó. Ricardo Vargas no era un hombre de grandes demostraciones emocionales, pero la idea de que unos niños quedaran desamparados lo conmovió profundamente. No era una cuestión de números en una hoja de cálculo, sino de vidas truncadas, futuros inciertos. Sin vacilar, levantó la vista hacia Laura. Laura, dijo, su voz firme, y sin rastro de la melancolía de la noche anterior. Quiero que transfieras de inmediato 5 millones de euros a la cuenta del Orfanato Esperanza. Asegúrate de que los fondos se destinen a cubrir todas sus deudas, garantizar su operación durante al menos los próximos 5 años y, lo más importante, que se invierta en mejorar sus instalaciones, nuevas aulas, un comedor adecuado, un patio de juego seguro y cualquier otra cosa que los niños necesiten. Asegúrate de que esta donación sea completamente anónima. No quiero ninguna publicidad al respecto. Laura, que lo conocía lo suficientemente bien como para no mostrar sorpresa ante la magnitud de la cifra, simplemente asintió con profesionalismo. Entendido, señor Vargas, lo gestionaré personalmente y le enviaré la confirmación. Este acto, tan simple y directo para él, era un save the cat moment que pocos presenciaban, en un mundo donde la filantropía a menudo se entrelazaba con la autopromoción. Ricardo prefería la sombra, el impacto silencioso, su compasión. A pesar de la coraza de éxito y la desilusión personal, permanecía intacta, un faro discreto en su alma. No lo hacía por redención, sino por una innata necesidad de rectitud que, incluso en su aislamiento, se negaba a extinguirse. Era un recordatorio de que, bajo el magnate, aún latía un corazón capaz de una profunda empatía. Esa misma tarde, mientras organizaba unos viejos cajones de su imponente escritorio de ébano, un mueble que había comprado con Sofía en un anticuario de Florencia, sus dedos rozaron algo pequeño y frío. Sacó el objeto, una pequeña joya de plata, pulida por el tiempo, pero aún con un brillo sutil. Era un medallón, no más grande que una moneda, con unas iniciales grabadas delicadamente R+S debajo, una fecha, descolorida, pero aún legible, 15 de mayo de 20XX. El día de su boda, Ricardo la sostuvo entre sus dedos, observando los detalles intrincados, cada curva del grabado, cada pequeña imperfección. La joya había sido un regalo de Sofía, un capricho que había encontrado en un mercadillo artesanal y le había parecido el símbolo perfecto de su unión. Más allá de la opulencia de los anillos de diamante, había sido una relación marcada por los contrastes, su pragmatismo contra su arte, su estructura contra su caos creativo. Un torbellino de recuerdos lo asaltó, la vivacidad de Sofía, su risa contagiosa, sus debates sobre la insignificancia de las posesiones materiales frente a la riqueza del espíritu. Recordó la última discusión antes de la separación, una disputa acalorada sobre un proyecto artístico que ella consideraba su vida y él, una distracción de verdaderos negocios. En ese momento, ella había exclamado con los ojos llenos de lágrimas: «No entiendes nada, Ricardo, no entiendes el alma». La joya en su mano era un ancla al pasado, pero también un detonante para una duda persistente que nunca lo había abandonado por completo. La separación había sido tan repentina, tan definitiva. Sofía, con su obstinada independencia, simplemente había desaparecido de su vida, dejando un vacío que ninguna cantidad de riqueza o éxito empresarial podía llenar. Él siempre había asumido que ella simplemente se había cansado de su mundo, de su rigidez, pero ¿y si había algo más? ¿Y si había una razón más profunda, una verdad oculta detrás de su abrupta partida? La joya parecía susurrarle una pregunta, una incógnita que, hasta ahora, él había preferido ignorar. La fecha grabada en la plata era un recordatorio no solo de su unión, sino de un punto en el tiempo donde el futuro parecía ilimitado. Sin embargo, ese futuro se desvaneció, o fue simplemente enterrado bajo capas de orgullo y malentendidos. Con la joya aún en la palma de su mano, Ricardo sintió un atisbo, una premonición, la calma de su vida, tan metódica y controlada, parecía estar a punto de romperse.
Una grieta invisible se había formado en la pared de su indiferencia, y a través de ella, una brisa helada de un pasado inexplorado comenzaba a colarse. No sabía aún que el orfanato Esperanza, salvado por su generosidad anónima, sería el epicentro de esa tormenta, el lugar donde su pasado se encontraría con un presente inesperado, y el silencio finalmente se rompería con una revelación que detendría el mundo que él creía conocer. El destino, en su sutil ironía, ya había tejido los hilos. Ricardo se levantó de su escritorio, el medallón aún en su mano. Caminó hacia el ventanal, la joya brillando con un reflejo plateado bajo la luz moribunda del sol. La ciudad, a lo lejos, comenzaba a encender sus luces, un mosaico de destellos que contrastaba con la oscuridad inminente. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, pero la inquietud dentro de él era un fuego que comenzaba a avivarse. Ese pequeño objeto, esa joya olvidada, había plantado una semilla de duda, una necesidad incipiente de buscar más allá de la superficie, de desenterrar las capas de un pasado que creía sellado. No era solo la curiosidad, era una necesidad, un instinto que él, en su racionalidad, apenas podía comprender, un hilo invisible, forjado en el tiempo y el misterio, comenzaba a tirar de él, llevándolo hacia un destino que estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada. Mientras la noche se cernía, Ricardo permanecía inmóvil, la joya en su mano, una pequeña constelación de plata contra la vastedad de su palma. El eco del silencio en su mansión ya no era solo la ausencia de ruido, sino la expectativa de lo que estaba por venir. El destino, con su intrincado tapiz, ya había comenzado a tejer los hilos de un encuentro que cambiaría su vida para siempre. La calma era solo el preludio de la tormenta. Han pasado 3 semanas desde la discreta pero generosa donación de Ricardo al orfanato Esperanza. Laura, su eficiente asistente, le había confirmado la recepción de los fondos y el inicio inmediato de las obras de mejora. Ricardo había vuelto a sumergirse en la vorágine de sus negocios, aunque la pequeña joya de plata y la persistente duda sobre Sofía seguían anidando en un rincón de su mente, un susurro silencioso en medio del estruendo de los mercados financieros. Esa mañana, una invitación formal llegó a su escritorio. El Orfanato Esperanza celebraría una pequeña ceremonia de inauguración para la nueva ala, una forma de agradecer a sus benefactores. Aunque su donación había sido anónima, Laura, con su diplomacia innata, había asegurado que la directora, doña Elena, insistía en su presencia como un invitado especial, en reconocimiento a su apoyo constante a lo largo de los años. Ricardo, reacio a las apariciones públicas y a cualquier atisbo de protagonismo, estuvo a punto de declinar. Sin embargo, la imagen de los niños desamparados que había leído en el informe, unida a la inusual sensación de propósito que le había imbuido el acto de generosidad, lo hizo dudar. Finalmente, un impulso casi inexplicable, una intuición silenciosa que él rara vez contradecía, lo llevó a aceptar. El día de la inauguración, un sol amable de primavera iluminaba el cielo de Madrid. Ricardo llegó al orfanato en su coche blindado, una mole de lujo que contrastaba con la modesta fachada del lugar. Al bajar, un aire de sencillez y calidez lo envolvió, tan diferente de la artificialidad de su mundo. Doña Elena, una mujer menuda, con ojos vivaces y una sonrisa que emanaba bondad, lo recibió con una gratitud genuina que desarmó su habitual reserva. «Señor Vargas, es un honor inmenso tenerle aquí», dijo doña Elena, sus ojos brillando. «Su generosidad ha salvado el hogar de estos niños. Palabras no pueden expresar nuestra gratitud». Ricardo asintió, su mirada escudriñando el entorno. El patio, antes deslucido, ahora brillaba con pintura fresca y un nuevo equipo de juegos. Las risas de los niños llenaban el aire, un sonido que rara vez se escuchaba en su propia mansión. A medida que doña Elena lo guiaba por las nuevas instalaciones, Ricardo se sorprendió a sí mismo sintiendo una punzada de paz. Era una emoción extraña, casi olvidada. La ceremonia fue breve y conmovedora. Los niños cantaron una canción alegre, y algunos de los mayores
recitaron poemas de agradecimiento. Ricardo, de pie en un pequeño podio improvisado bajo la sombra de un viejo olivo, escuchaba las palabras de doña Elena, quien hablaba con pasión sobre la importancia de la esperanza y la comunidad. Cuando llegó su turno de pronunciar unas palabras, Ricardo, aunque habituado a discursos ante miles de accionistas, sintió una timidez inusual. Comenzó a hablar, su voz resonando con una sinceridad inquebrantable. Es un honor estar aquí hoy. La labor que doña Elena y su equipo realizan en este orfanato es invaluable. Cada niño merece un lugar seguro donde crecer, aprender y soñar. Mi pequeña contribución es solo una gota en el océano de la necesidad, pero espero que sirva para darles un futuro más brillante. Mientras sus palabras fluían, sus ojos, acostumbrados a escanear gráficos y números, recorrieron el grupo de niños sentados en el césped, sus rostros curiosos y llenos de vida. Eran el futuro, la esperanza que él, en su propia desilusión, a veces olvidaba. Su mirada se deslizó de un rostro a otro, deteniéndose brevemente en un niño de cabellos rizados, luego en una niña con trenzas, y de repente, su mundo se detuvo. Fue una fracción de segundo, un instante que se estiró en una eternidad. Entre el grupo, bajo la sombra de un cedro antiguo, había 3 figuras. La primera era una niña, de unos 10 u 11 años, con el pelo azabache liso que caía sobre sus hombros, una boca delicadamente curvada y unos ojos grandes, de un color avellana profundo, que observaban el entorno con una mezcla de curiosidad y una chispa de picardía. Su rostro, en ese momento, estaba inclinado levemente hacia un lado, como si estuviera sopesando las palabras de Ricardo con una madurez inusual para su edad. Y luego, los otros 2, gemelos, de quizás 7 u 8 años, un niño y una niña. El niño tenía el mismo pelo oscuro y revuelto, los mismos ojos grandes y expresivos que su hermana mayor. La niña, con 2 coletas que rebotaban con cada pequeño movimiento, poseía la misma intensidad en la mirada, la misma forma de inclinar la cabeza. El mundo de Ricardo se congeló, el discurso, las risas de los niños, el canto de los pájaros, todo se desvaneció en un silencio atronador dentro de su cabeza. Era como si una fotografía antigua, sepultada bajo capas de tiempo y dolor, hubiera cobrado vida frente a él. Los 3 niños, cada uno a su manera, eran la imagen viva de Sofía, su exesposa. No era un parecido vago, una coincidencia superficial, era una réplica asombrosa. La niña mayor tenía los rasgos de Sofía cuando era adolescente, con esa misma expresión pensativa y un atisbo de rebeldía en la mirada. Los gemelos eran Sofía de niña, con su misma inocencia y esa chispa inconfundible de inteligencia en sus ojos. Los ojos avellana, la forma de la nariz, la curva de los labios, era ella. Era imposible no verla en ellos. El micro en la mano de Ricardo se sintió pesado, como un bloque de plomo. Su voz se ahogó en su garganta. Un sudor frío le perló la frente. ¿Cómo era posible Sofía y él no tuvieron hijos? La separación había ocurrido hace 10 años. La niña mayor parecía tener esa edad, una oleada de incredulidad. Un dolor agudo de lo que podría haber sido se apoderó de él. ¿Podría ser una coincidencia, la lógica de Ricardo? Tan acostumbrada a analizar datos y probabilidades. Gritaba que no. El parecido era demasiado exacto, demasiado perturbador para serlo. Una sospecha inconfundible, como un veneno lento, comenzó a correr por sus venas. ¿Quién era el padre de esos niños y por qué estaban en un orfanato? La última vez que había visto a Sofía fue el día en que ella se marchó, dejándolo con un vacío insondable. ¿Había estado ella embarazada en ese momento? El pensamiento era tan absurdo como doloroso, pero la imagen de los niños no le dejaba espacio para la duda. Su discurso se detuvo abruptamente. Las palabras se le atoraron en la garganta. La audiencia, acostumbrada a su elocuencia, notó su repentino silencio. Doña Elena, preocupada, se acercó a él. «Señor Vargas, ¿se encuentra bien?» Ricardo apenas escuchó. Su mente estaba en un torbellino, procesando la imposibilidad de lo que veía. La vida que él había construido, tan ordenada y predecible, se desmoronaba en ese instante.
revelando una verdad que no encajaba en su universo, su habitual apatía, la resignación con la que había vivido durante la última década. Se disolvió en una necesidad imperiosa, casi irracional, de conocer la verdad. El dolor de su soledad se mezcló con una nueva y potente emoción, la posibilidad, por remota que pareciera, de que una parte de Sofía, y quizás de él mismo, siguiera viva en esos niños. Bajó del podio, ignorando las miradas curiosas. Se acercó a doña Elena. Doña Elena, su voz era un murmullo apenas audible. Esos niños, los tres, la niña y los gemelos, ¿quiénes son? Doña Elena lo miró con una expresión de cautela. Ah, se refiere a Sara y a los pequeños Mateo y Lucía. Son hermanos, señor Vargas, llegan un poco más de un año con nosotros. ¿Y sus padres? Preguntó Ricardo, la garganta seca. La sonrisa de doña Elena se atenuó. Es una historia delicada, señor Vargas. Son casos especiales. Su madre, lamentablemente, no pudo hacerse cargo de ellos. Y del padre, bueno, no hay información. Su madre los dejó aquí por el bien de su seguridad. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y por un instante hubo una chispa de advertencia, como si doña Elena protegiera un secreto que no era suyo. Ricardo no presionó más en ese momento. La respuesta, o la falta de ella, solo alimentó su determinación. No podía ignorar esta visión, la imagen de Sara, Mateo y Lucía, tan idénticos a Sofía, se grabó en su mente, desplazando todos los demás pensamientos. Su vida tranquila y solitaria había sido irrevocablemente alterada. Ya no era un simple benefactor anónimo, ahora era un hombre con una misión, una búsqueda que trascendía los negocios y las finanzas. Había cruzado un umbral, este era el punto de no retorno. Mientras se despedía de doña Elena, con una promesa vaga de mantener el contacto, que para él significaba el inicio de una investigación exhaustiva, sus ojos se posaron de nuevo en los niños. Sara, la mayor, lo observaba con una mirada intensa, casi desafiante, como si leyera la tormenta en sus ojos. Los gemelos, Lucía y Mateo, jugaban inocentemente, ajenos al drama que su existencia había desatado. Ricardo regresó a su coche en un estado de trance. El trayecto de vuelta a la mansión fue un borrón. Su mente trabajaba a 1000 por hora, conectando puntos, descartando imposibilidades, buscando la lógica en lo ilógico. Si esos niños eran hijos de Sofía, ¿por qué los había abandonado? ¿Por qué nunca se lo había dicho? ¿Y quién era el padre? La respuesta a esa última pregunta se sentía como una verdad que se escondía a plena vista. Una verdad que su orgullo y su dolor quizás le habían impedido ver. Una nueva energía, un propósito que había estado ausente durante tanto tiempo, lo invadió. Ya no era el magnate solitario, el empresario desinteresado, era un hombre en la cúspide de un descubrimiento que prometía redefinir su pasado, su presente y, quizás, su futuro. La calma se había roto, la tormenta estaba a punto de desatarse. Y Ricardo Vargas, el hombre que creía haberlo perdido todo, estaba a punto de encontrarlo todo de nuevo, de la manera más inesperada y perturbadora. Su vida, que había parecido una línea recta de éxito y soledad, acababa de tomar un giro brusco, hacia un laberinto de verdades ocultas y emociones reprimidas. El viaje de regreso a su mansión fue un torbellino de pensamientos para Ricardo. La imagen de Sara, Mateo y Lucía, esos ojos idénticos a los de Sofía, se había grabado en su retina, una verdad innegable que exigía respuestas. Su mente, acostumbrada a desentrañar complejos problemas financieros y estratégicos, ahora se enfrentaba a un enigma mucho más personal y emotivo, el silencio de su hogar, que antes le resultaba familiar y reconfortante, ahora resonaba con la urgencia de su nueva misión. Apenas llegó, se dirigió a su despacho, no encendió las luces, la luz crepuscular que se filtraba por el ventanal bastaba para sus propósitos. Sentado frente a su ordenador, con la joya de plata aún en su mano, comenzó a teclear. Su primera orden fue a Laura. Necesito un informe completo y discreto sobre el orfanato Esperanza, su personal, sus niños, especialmente sobre Sara, Mateo y Lucía, toda la información disponible sobre su ingreso,
el historial de su madre si existe y cualquier detalle que pueda ser relevante, prioridad máxima y absoluta confidencialidad. Laura, con su profesionalismo habitual, respondió de inmediato con un «Entendido, señor Vargas, lo tendrá en menos de 24 horas». Ricardo no esperó por Laura. Se lanzó a una investigación personal y exhaustiva. Buscó en viejos álbumes de fotos, correos electrónicos antiguos, incluso recortes de prensa de su boda con Sofía. Cada imagen, cada palabra, la analizaba con una nueva perspectiva, buscando pistas que antes había pasado por alto. Recordaba la alegría de Sofía, su energía, pero también una cierta melancolía que a veces empañaba sus ojos. Una vez, ella había mencionado a la ligera que la vida puede dar giros inesperados, Ricardo, incluso cuando crees tenerlo todo bajo control. En ese momento, él lo había descartado como una de sus observaciones filosóficas. Ahora, esas palabras cobraban un significado ominoso. La información de Laura llegó al día siguiente, meticulosa y detallada. Confirmó que Sara tenía 10 años y los gemelos 7. Habían sido ingresados en el orfanato hace poco más de un año por su madre, Sofía, quien había alegado problemas personales y económicos insuperables. No había mención de un padre en los registros oficiales, solo una nota de que la madre solicitaba el anonimato y había rogado que los niños no fueran separados. La dirección actual de Sofía estaba en un modesto apartamento en un barrio artístico de Madrid, muy lejos de los círculos en los que ella solía moverse antes. La revelación de que Sofía había estado viviendo una vida de lucha y sacrificio, mientras él nadaba en la opulencia, le golpeó con una fuerza abrumadora. El orgullo que había sentido por su éxito se transformaba en una vergüenza profunda. Decidió que la confrontación era inevitable, pero no sería un asalto, sino un acercamiento. Ricardo, bajo el pretexto de una generosa beca educativa para los niños del orfanato, se las arregló para pasar más tiempo allí, ofreció clases de informática para los mayores y organizó actividades deportivas para los más pequeños. Esto le permitió observarlos de cerca, interactuar con ellos sin levantar sospechas. Sara, la mayor, era una niña inteligente y reservada, con un talento natural para el dibujo, un rasgo innegable de Sofía. Mateo, el gemelo, era vivaz y curioso, siempre haciendo preguntas. Lucía, la otra gemela, era más tranquila y observadora, con una sonrisa que evocaba una ternura casi olvidada en el corazón de Ricardo. Cada gesto, cada sonrisa de los niños era un eco inconfundible de Sofía, la forma en que Sara se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, idéntica a cómo Sofía lo hacía cuando pintaba. La energía de Mateo, reflejo de la pasión de Sofía por la vida, la mirada profunda y pensativa de Lucía, un espejo de la melancolía artística que a veces envolvía a su madre. La evidencia se acumulaba, irrefutable. No eran solo hijos de Sofía, sino una parte de ella, de su esencia, manifestada en 3 pequeños seres. Unos días después, Ricardo se encontró frente a un pequeño edificio de ladrillo en el barrio de Lavapiés. La dirección que Laura le había proporcionado, una placa desgastada, indicaba Galería de Arte El Rincón. Entró, y un aroma a óleos y trementina lo transportó instantáneamente a los años en que su propia mansión olía así. Sofía estaba allí, de espaldas a él, retocando un cuadro abstracto, su cabello azabache recogido en una coleta desordenada, tan familiar. «Sofía», dijo Ricardo, su voz baja, apenas un susurro en el silencio de la galería. Ella se sobresaltó, el pincel cayendo de su mano y manchando el suelo. Se giró, sus ojos avellana, que alguna vez habían brillado con amor, ahora mostraban una mezcla de asombro, cautela y una chispa de dolor antiguo. «Ricardo», dijo, su voz apenas audible, «no, no puedo creerlo. ¿Qué haces aquí?» «Necesitamos hablar», respondió él, su voz firme pero teñida de una urgencia que ella no pudo ignorar. «Sobre los niños, Sara, Mateo y Lucía». El rostro de Sofía se contrajo, una máscara de dolor. Sus ojos se oscurecieron, se llevó una mano al pecho, como si intentara contener un grito.
No sé de qué hablas, Ricardo. No tengo hijos. La mentira era palpable, pero su determinación era inquebrantable. Sofía, no mientas, insistió Ricardo, su voz ahora más dura. Los he visto en el orfanato. Son idénticos a ti. Son tus hijos. Un silencio denso y cargado de emoción llenó la galería. Sofía, con lágrimas en los ojos, finalmente asintió. Sí, susurró, la voz rota. Son mis hijos. Ricardo sintió una punzada de alivio, mezclada con una ira creciente. ¿Por qué, Sofía, por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué están en un orfanato? Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor ancestral. Es complicado, Ricardo, una historia que no entenderías, una historia que debía mantener en secreto para protegerlos de un escándalo, de un padre que nunca los conocería. Fue mi decisión, un sacrificio. Había una desesperación en su voz, una mezcla de orgullo herido y un profundo amor maternal. No nombró al padre, solo una evasión, una insinuación de una verdad más grande y dolorosa. Mientras tanto, en la torre de cristal de las oficinas centrales de Vargas Group, Eduardo Vargas, primo y socio de Ricardo, observaba el mercado bursátil con una sonrisa de tiburón. Eduardo, un hombre de ambición desmedida y una envidia corrosiva hacia el éxito de Ricardo. Siempre había anhelado la fortuna y el poder de su primo. Había manejado una parte significativa de las inversiones de la fundación de Ricardo, un puesto que le daba acceso a información privilegiada y, más importante, una plataforma para sus propias intrigas. Una llamada anónima había llegado a sus oídos, un chismorreo del personal del orfanato, algo sobre el señor Vargas mostrando un interés inusual en unos niños. La noticia, vaga al principio, se unió a la de que Ricardo había estado investigando el paradero de Sofía. Eduardo, con su mente calculadora, comenzó a atar cabos. Sabía que Sofía y Ricardo habían tenido una relación tumultuosa, pero también recordaba un período de breve reconciliación justo antes de su abrupta separación. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si esos niños eran de Ricardo, su control sobre la fortuna familiar se vería seriamente amenazado. Ricardo, un hombre soltero y sin hijos, siempre había sido el último eslabón directo de la línea Vargas. La aparición de herederos directos cambiaría todo. Eduardo comenzó a mover hilos sutiles. Un periodista de una revista del corazón, siempre ávido de escándalos, recibió una pista anónima sobre la nueva obsesión de Ricardo por una exesposa y unos niños misteriosos. La noticia se filtró, sembrando las primeras semillas de duda y especulación pública. Simultáneamente, Eduardo comenzó a manipular documentos internos de la fundación, creando un rastro de papel falso que justificaría cualquier decisión financiera extraña en el futuro y, lo más importante, construiría una coartada sólida para sí mismo en caso de que su propia implicación en la separación de Ricardo y Sofía saliera a la luz. Él no quería que la verdad sobre la paternidad saliera a la luz, pues implicaría la revelación de su propia manipulación en el pasado para asegurarse de que Ricardo y Sofía no se reconciliaran. En su mente retorcida, Sofía había sido un obstáculo para su ascenso, y su partida, una victoria, la aparición de los niños, era una amenaza directa a su meticuloso plan de heredar, o, al menos, controlar una parte sustancial del imperio Vargas. Mientras Ricardo y Sofía se enfrentaban en la galería, las palabras de Sofía resonando con el peso de su secreto y sacrificio. Eduardo tejía una red de engaño en las sombras. El escenario estaba listo para una confrontación mucho mayor, una batalla donde la verdad sería un arma y la lealtad una moneda de cambio. La vida de Ricardo, de Sofía y de esos 3 niños inocentes estaba a punto de ser arrastrada a un laberinto de traición y verdades ocultas, un juego orquestado por un hombre cuya ambición no conocía límites. La confrontación en la galería de Sofía había sido solo el preludio. Las palabras no dichas, los secretos velados, flotaban en el aire como una niebla densa que amenazaba con asfixiar la verdad. Ricardo, con la confirmación de que Sofía era la madre de los niños, se sentía enardecido por una mezcla de ira,
culpa y una urgencia innegable de desentrañar el misterio. Sofía, por su parte, se había atrincherado detrás de su dolor y su orgullo, incapaz o reacia a revelar la totalidad de la verdad. Mientras tanto, la maquinaria de Eduardo Vargas ya estaba en pleno funcionamiento. La pista anónima, a la prensa, había dado sus frutos. Los titulares de las revistas del corazón y los portales de noticias de chismes sensacionalistas comenzaron a blasonar historias sobre el oscuro secreto del magnate Ricardo Vargas, su supuesta exesposa, apareciendo de la nada con 3 hijos misteriosos, y su sospechoso interés en un orfanato. Las insinuaciones de fraude, de un intento de Ricardo por ocultar un escándalo familiar, o de Sofía por aprovecharse de su fortuna, flotaban en el aire, alimentadas por la manipulación sutil de Eduardo. El plan de Eduardo era multifacético. Primero, desacreditar públicamente a Sofía, presentándola como una mujer inestable y oportunista, y a Ricardo como un hombre desquiciado por una obsesión. Segundo, generar dudas sobre la legitimidad de los niños y, por extensión, sobre cualquier posible reclamo sobre el patrimonio de los Vargas. Y tercero, y más crucial para él, asegurarse de que la verdad sobre su propia implicación en la separación de Ricardo y Sofía jamás saliera a la luz. Los ataques de Eduardo se intensificaron rápidamente. Utilizando su influencia en círculos políticos y sociales, consiguió que los servicios sociales, alarmados por las publicaciones sensacionalistas y las preocupaciones anónimas que él mismo había orquestado, iniciaran una investigación sobre la idoneidad del orfanato Esperanza para albergar a Sara, Mateo y Lucía. Las acusaciones eran vagas, pero el efecto devastador. El personal del orfanato se sintió amenazado, y doña Elena, a pesar de su férrea defensa de los niños, temía por el futuro de su institución. No contento con eso, Eduardo contactó con un abogado sin escrúpulos, conocido por su habilidad en casos de difamación y custodia controvertidos. Para preparar una demanda, la estrategia era clara: demandar a Sofía por abandono de menores y a Ricardo por hostigamiento y manipulación, con el objetivo final de solicitar la tutela legal de los niños en nombre de la familia Vargas, para protegerlos del escándalo. Mientras los utilizaba como peones en su juego de ajedrez financiero, él mismo se presentaría como el tío preocupado que solo buscaba el bienestar de los pequeños. Ricardo se vio obligado a actuar. Su primer instinto fue proteger a Sofía y a los niños de la voracidad mediática y legal de Eduardo. Contrató al mejor equipo de abogados de Madrid, especialistas en derecho de familia y reputación. La batalla se convirtió en una guerra legal y mediática por la custodia y la reputación, un circo público que Ricardo detestaba, pero del que no podía escapar. La confrontación culminó en una audiencia judicial preliminar, el escenario que se convertiría en el campo de batalla simbólico. El tribunal, con sus altos techos, sus pesadas cortinas de terciopelo y la solemnidad de un juicio, era el lugar donde la sociedad juzgaría no solo la verdad de la paternidad, sino también el honor de Sofía y la integridad de Ricardo. Era el mismo tipo de arena pública donde Ricardo, en el pasado, había exhibido su poder financiero, pero ahora se sentía vulnerable, expuesto, desnudo ante el escrutinio de todos. La sala estaba abarrotada de periodistas, cámaras y curiosos. Eduardo, impecable en su traje a medida, sonreía con falsa amabilidad, proyectando una imagen de preocupación y rectitud. Sofía, pálida, pero decidida, se sentaba junto a Ricardo, su mano apretando la suya en un gesto de inesperada alianza. Los niños, ajenos a la tormenta que los rodeaba, habían sido mantenidos alejados del tribunal, bajo la protección de doña Elena. En este desafío definitivo, Ricardo se sintió más solo que nunca. Algunos de sus antiguos colegas y amigos de la alta sociedad, influenciados por las manipulaciones de Eduardo y el miedo a ser arrastrados a un escándalo de esta magnitud, se distanciaron. Llamadas no respondidas, invitaciones retiradas, miradas evasivas en eventos sociales. La traición era palpable. El magnate
que había construido un imperio con base en la confianza y el respeto. Ahora se veía cuestionado por aquellos a quienes una vez había considerado aliados. Solo su leal asistente, Laura, permaneció a su lado, una roca inquebrantable en la tormenta. Laura, con su red de contactos y su habilidad para desenterrar información, se convirtió en sus ojos y oídos, reuniendo pruebas y desmintiendo rumores. Doña Elena, la directora del orfanato, también ofreció su apoyo incondicional, proporcionando testimonios sobre la bondad de Sofía y el bienestar de los niños, y algunas pistas vitales sobre las misteriosas circunstancias en las que Sofía había dejado a los niños. La presión era inmensa, no solo emocional, sino también de tiempo. Eduardo, con su abogado, consiguió una orden judicial para una audiencia de emergencia fijada en un plazo de solo 2 semanas. El argumento era que el bienestar de los menores no podía esperar, buscando una resolución rápida antes de que Ricardo y Sofía tuvieran tiempo suficiente para organizar una defensa sólida. Ricardo y su equipo legal tenían que trabajar contrarreloj para reunir las pruebas irrefutables que demostraran la verdad de la paternidad, desmintieran las acusaciones de Eduardo y desenmascararan su trama antes de que la reputación de Sofía y el futuro de los niños quedaran destruidos de forma irreversible. El tiempo se agotaba. Cada hora, cada minuto, se sentía como una arena que se escurría entre los dedos. Ricardo dedicó todas sus energías a la investigación, sumergiéndose en el pasado con una intensidad que nunca había aplicado a sus negocios. Necesitaba encontrar el punto ciego en su propia memoria, la pieza faltante del rompecabezas que Sofía se negaba a revelar, la joya de plata, el medallón de su boda. Seguía en su bolsillo un recordatorio constante de la verdad esquiva. La búsqueda de la verdad lo llevó por un camino sinuoso, lleno de recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. ¿Por qué Sofía se había marchado tan abruptamente? ¿Qué la había impulsado a tomar una decisión tan drástica? A renunciar a todo, incluso a él. Si es que había estado embarazada de sus hijos, la lógica dictaba que la historia era más compleja de lo que él había asumido. Los silencios de Sofía, las evasiones sobre el padre, ahora parecían menos un acto de desprecio y más un escudo, una barrera para protegerse a sí misma y a sus hijos de una verdad aún más dolorosa. En una noche de insomnio, Ricardo se encontró revisando viejos calendarios y diarios que Sofía había dejado atrás. Descubrió anotaciones crípticas, fechas marcadas con círculos, nombres garabateados y luego tachados. Entre los papeles, encontró un pequeño cuaderno con bocetos y notas personales de Sofía. En una página, una entrada con fecha de 11 años atrás, justo antes de su separación, detallaba un viaje de negocios a Ginebra que él y Sofía habían hecho juntos. Un viaje que, según su recuerdo, había sido tenso, marcado por discusiones, pero que, por alguna razón, ella había descrito con una nota: la tormenta en el lago, un refugio inesperado, la debilidad que trae la fuerza. Esa frase lo golpeó. Ricardo recordó esa noche en Ginebra. Una tormenta feroz había cortado la electricidad en su hotel, atrapados en su suite. Después de una discusión particularmente amarga sobre sus diferentes visiones del futuro, habían encontrado consuelo el uno en el otro. Fue un momento de vulnerabilidad, de reconciliación efímera. Él lo había olvidado, o más bien, lo había suprimido de su memoria, considerándolo un error, un momento de debilidad antes del inevitable final. Pero Sofía, en sus notas, parecía haberlo grabado como algo más significativo. Aquel fue el punto ciego que había eludido su memoria, un momento de intimidad que, en la vorágine de su posterior separación, él había desechado. La revelación de ese recuerdo latente envió un escalofrío por su espalda. Si ese momento había sido significativo, si había ocurrido en una fecha clave, ¿podría ser el origen de lo que él estaba buscando? La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, revelando no solo la paternidad de los niños, sino también una verdad mucho más profunda sobre la separación de él y Sofía, una verdad que Eduardo, sin duda, había explotado. El laberinto de la traición se hacía más claro, y Ricardo,
Ahora, con una renovada determinación, se preparaba para la batalla final. El descubrimiento de la nota de Sofía sobre Ginebra había sido una revelación para Ricardo, una grieta en la sólida pared de su memoria. El reloj avanzaba implacablemente hacia la audiencia judicial de emergencia, y la presión era asfixiante. Ricardo sabía que para ganar no solo necesitaba pruebas de ADN, sino también un relato coherente, una verdad que desmantelara las mentiras de Eduardo y explicara el prolongado silencio de Sofía. La pieza que faltaba no era solo quién era el padre de los niños, sino también por qué Sofía había desaparecido con ellos. Con esta nueva perspectiva, Ricardo y Laura se sumergieron en una investigación aún más profunda. Volvieron a revisar todos los registros, no solo los suyos, sino también los de Sofía, buscando cualquier detalle que confirmara lo que él ahora intuía. Laura, con su ojo experto para los detalles y su vasta red de contactos, desenterró viejos recibos de hotel de Ginebra, confirmaciones de vuelos y hasta una pequeña factura de una clínica local por una visita de emergencia de Sofía, fechada poco después de su viaje. La clínica era modesta, pero la fecha era inconfundible, apenas unas semanas después de aquella tormenta en el lago. La naturaleza de la emergencia no se detallaba, pero Ricardo sospechó de inmediato. Laura, dijo Ricardo una mañana, con un tono de voz que denotaba una mezcla de urgencia y una extraña excitación. Necesito que encuentres a alguien de esa clínica en Ginebra, alguien que recuerde a Sofía. La tarea era ardua, pero Laura era implacable. Encontró a una enfermera jubilada que había trabajado en la clínica en ese momento. Al principio, la mujer se mostró reacia a hablar, citando la confidencialidad del paciente, pero cuando Laura mencionó el nombre de Sofía y la urgencia del caso, la enfermera, tras dudar, reveló un detalle crucial. Sí, la recuerdo. Una mujer española muy bella. Estaba muy asustada. Vino por una confirmación de embarazo. Estaba en las primeras semanas. La confirmación golpeó a Ricardo como una ola. Embarazo. Sofía había estado embarazada justo antes de su separación. El dolor de la verdad era físico, un nudo en el estómago que lo dejaba sin aliento. Se había marchado con sus hijos, sus propios hijos, sin decirle nada. ¿Por qué? La sospecha que había estado burbujeando bajo la superficie de la mente de Ricardo ahora se solidificaba. Las manipulaciones de Eduardo había estado tan ciego, tan ensimismado en su propio dolor y orgullo, que no había visto la mano oscura que había movido los hilos. Recordó una conversación con Eduardo poco después de la separación, donde su primo había aconsejado a Ricardo no buscar a Sofía. Ella nunca te haría feliz. Ricardo, es demasiado inestable. Esas palabras ahora resonaban con una malicia que antes había pasado desapercibida. Ricardo confrontó a Sofía de nuevo, esta vez con la evidencia innegable. La encontró en la galería, visiblemente agotada por la presión mediática y las amenazas de Eduardo. Ella estaba retocando un autorretrato. Sus ojos avellana reflejaban la tormenta interna. Estuviste embarazada cuando te fuiste, ¿verdad? Sofía, dijo Ricardo, su voz baja, cargada de una mezcla de acusación y dolor. Sofía dejó caer el pincel, la pintura salpicando el lienzo. Se giró, su rostro demacrado. Sí, susurró, las lágrimas brotando sin control. Y tú eras el padre, Ricardo. La revelación, aunque esperada, lo golpeó con una fuerza abrumadora. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía mientras, entre sollozos, comenzó a desvelar la verdad completa, el dilema moral que la había consumido durante una década. Después de Ginebra, comenzó, su voz temblorosa. Me di cuenta de que estaba embarazada, estaba aterrorizada. Sabía que tú querías una familia, pero no bajo esas circunstancias. Nuestra relación era tan inestable, tan llena de peleas. Pensé que te sentirías atrapado, que sería una carga. Y luego, Eduardo se acercó a mí. Ricardo escuchó con una mezcla de horror y furia, mientras Sofía revelaba la magnitud de la traición de Eduardo. Eduardo, consciente de la reconciliación efímera en Ginebra y temiendo que un posible embarazo pudiera unir de nuevo a la pareja
y arruinar sus planes de ascenso dentro de la fortuna Vargas. Se había acercado a Sofía con una astucia diabólica, había manipulado sus inseguridades y su orgullo. Me dijo que tú nunca querrías a un hijo concebido en medio de tanto caos, continuó Sofía, su voz apenas un susurro, que me verías como una oportunista, que los niños serían un escándalo para tu reputación. Me dijo que te había oído decir que querías romper, que la relación contigo era una distracción de mi arte. Me convenció de que la única forma de proteger a los niños de la vergüenza y de ti era desaparecer, que tú me odiarías por engañarte con un embarazo no deseado. Me ofreció ayuda para empezar de nuevo, lejos de todo. Eduardo había prometido a Sofía una vida discreta, una pequeña ayuda económica para empezar de nuevo, lejos de Ricardo y del escándalo de un embarazo no planeado en una relación tan pública y volátil. Le había pintado un cuadro de Ricardo como un hombre despiadado, que solo se preocupaba por su imagen y su fortuna. Le había dado dinero, documentos falsos y un lugar donde esconderse, bajo la promesa de que nunca lo sabría nadie, incluyendo a Ricardo. Había incitado a Sofía a huir para proteger a los niños del escándalo, mientras en realidad la estaba aislando y asegurándose de que la verdad no se supiera. Me creí sus mentiras, Ricardo, dijo Sofía, su voz llena de arrepentimiento. Mi orgullo, mi miedo a que me vieras con desprecio, me cegaron. Quería proteger a nuestros hijos de un mundo que pensé que los juzgaría. Pensé que les estaba dando una oportunidad de tener una vida normal, lejos de la sombra de tu apellido. Y luego, cuando la galería empezó a fracasar y los problemas económicos me ahogaron, fue tan difícil mantenerlos. El orfanato fue la última opción. Eduardo me dijo que allí estarían seguros y que nadie los vincularía a mí ni a ti. La cruda verdad era que Ricardo mismo era el padre que no lo sabía, y Eduardo era el verdadero traidor, el arquitecto de la separación y del sufrimiento de ambos. El dilema moral de Sofía se había transformado en un tormento silencioso, una carga que la había aislado y la había obligado a vivir en la sombra, lejos de sus hijos. Ricardo sintió una mezcla de culpa y rabia que lo consumía, culpa por su propia ceguera, por no haber visto la desesperación de Sofía, por no haberla escuchado, por haber permitido que su orgullo los separara, y rabia, una furia fría y controlada, contra Eduardo, por su crueldad, su manipulación, su desprecio por la vida humana. ¿Por qué no me buscaste, Sofía?, preguntó Ricardo, la voz apenas audible. Eduardo me amenazó, reveló Sofía. Me dijo que si alguna vez me acercaba a ti o revelaba la verdad, usaría su influencia para arruinarme y para que los servicios sociales me quitaran a los niños de forma permanente, acusándome de inestabilidad y abandono. Me dijo que te haría creer que eran hijos de otro hombre y que yo solo quería tu dinero. La mentira de Eduardo había sido perfecta, tejida con los hilos de las inseguridades y el dolor de ambos. Había explotado la ruptura entre ellos para su propio beneficio, asegurando su posición como único heredero potencial de Ricardo. El rompecabezas estaba completo. Todas las piezas encajaban con una precisión dolorosa. En ese momento, Ricardo miró a Sofía, no con reproche, sino con una profunda comprensión. Vio a la mujer valiente que había luchado sola, que había sacrificado todo por sus hijos, incluso su propia felicidad y su reputación. Vio el peso de su orgullo herido, el miedo que la había impulsado, la barrera entre ellos, construida por años de malentendidos y manipulación, comenzó a desmoronarse. La audiencia judicial se acercaba. Ricardo ya no buscaba solo la verdad, buscaba justicia, por Sofía, por sus hijos y por el futuro que Eduardo les había robado. El laberinto de la traición se había revelado, y Ricardo, con una claridad renovada, estaba listo para enfrentarse al Minotauro. La verdad sería su arma más poderosa, y la vindicación de Sofía, su principal objetivo. La batalla final estaba a punto de comenzar. La tensión en la sala del tribunal era casi insoportable. Cada asiento estaba ocupado. Las cámaras de los medios de comunicación zumbaban silenciosamente, apuntando a los protagonistas de este drama familiar
que había capturado la atención de la nación, Eduardo Vargas, con su rostro impasible y una sonrisa apenas perceptible, se sentaba junto a su abogado, exudando una falsa confianza. Al otro lado, Ricardo, con una expresión de determinación férrea, y Sofía, pálida, pero con una nueva fuerza en sus ojos. Esperaban su turno. Doña Elena estaba en la primera fila, su presencia un testimonio silencioso de su apoyo incondicional. La audiencia comenzó con el abogado de Eduardo, un hombre de voz grave y modales pomposos. Presentando su caso, describió a Sofía como una madre irresponsable que había abandonado a sus hijos, y a Ricardo como un hombre manipulador que, en su locura, por una exesposa, intentaba secuestrar la custodia de unos niños sin parentesco. Las pruebas que presentó eran una mezcla de rumores mediáticos, informes falsificados y el testimonio de algunos expertos comprados, todos orquestados meticulosamente por Eduardo para pintar una imagen distorsionada de la realidad. Las insinuaciones de fraude y engaño flotaban en el aire, destinadas a desacreditar a Ricardo y Sofía. Ricardo, sin embargo, permaneció impasible, sus ojos fijos en Eduardo, leyendo la falsedad en cada uno de sus gestos. Sabía que esta no era solo una batalla legal, sino una confrontación por la verdad. Cuando llegó su turno, el abogado de Ricardo, un veterano con décadas de experiencia, se levantó con una calma que contrastaba con la tormenta en la sala. Su señoría, señoras y señores del jurado, comenzó el abogado, su voz resonando con autoridad. La parte demandante ha tejido una red de mentiras y manipulaciones, diseñada para ocultar una verdad mucho más profunda y dolorosa. Hoy estamos aquí no solo para defender el honor de mis clientes, Ricardo Vargas y Sofía Navarro, sino para revelar la cruda verdad sobre la paternidad de estos niños y la traición que los ha separado de su padre biológico durante una década. El abogado de Ricardo presentó primero las pruebas de ADN. Los resultados, mostrados en una gran pantalla, eran innegables. Ricardo Vargas era el padre biológico de Sara, Mateo y Lucía. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Mientras las cámaras parpadeaban frenéticamente, Eduardo, que hasta ese momento había mantenido su compostura, empalideció, su sonrisa desapareciendo por completo. Pero la revelación de la paternidad era solo el principio. El abogado de Ricardo procedió a desmontar metódicamente cada una de las mentiras de Eduardo. Presentó los recibos de hotel de Ginebra, los registros de vuelo y el testimonio grabado de la enfermera jubilada de la clínica de Ginebra, confirmando la visita de Sofía y la confirmación de su embarazo justo antes de la separación. Las fechas eran irrefutables, vinculando el embarazo directamente a Ricardo. Luego vino la parte más devastadora de la evidencia, grabaciones de audio y correos electrónicos. Laura, con una habilidad digna de un detective, había recuperado comunicaciones entre Eduardo y algunos de sus cómplices. Revelando la trama, en ellas, Eduardo instruía a sus contactos para filtrar información falsa a la prensa, sobornaba a testigos para que mintieran y, lo más espeluznante, manipulaba a Sofía. Había audios de Eduardo hablando con uno de sus secuaces, jactándose de cómo había convencido a la ingenua Sofía de que desapareciera por su propio bien y el de Ricardo, asegurándose de que Ricardo nunca supiera la verdad y así no tuviera herederos directos que amenazaran su posición. La sala estalló en murmullos indignados. La prensa, que antes había difamado a Ricardo, ahora se apresuraba a reescribir sus titulares, la palabra traición y fraude resonando en sus notas. Eduardo, con el rostro ceniciento, intentó protestar, pero el juez lo silenció con un golpe de martillo. Fue entonces cuando Sofía se puso de pie. Su testimonio fue tape el golpe final, con una voz que al principio temblaba, pero que fue ganando fuerza con cada palabra. Relató su propia verdad, describió el miedo que sintió al descubrir su embarazo, la manipulación de Eduardo, sus promesas de ayuda y sus amenazas de destruir su vida y quitarle a los niños si alguna vez revelaba la verdad. Él me dijo que Ricardo me odiaría, dijo Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sus ojos fijos en Eduardo con una nueva determinación
Me dijo que nunca aceptaría a un hijo fruto de una relación tan complicada. Me prometió una vida discreta. Y luego me forzó al silencio con amenazas constantes. Me convenció de que era la única manera de proteger a mis hijos del escándalo y del rechazo de su padre. Yo, yo me creí sus mentiras, y el orfanato fue mi último recurso, mi última esperanza para darles un futuro seguro cuando ya no pude más. En ese instante, hubo un momento de contener la respiración. La evidencia parecía abrumadora, pero la astucia de Eduardo era bien conocida. El abogado de Eduardo intentó una última jugada, acusando a Sofía de ser una mentirosa y una manipuladora. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Ricardo se levantó y se acercó a Sofía, tomó su mano y la miró a los ojos, no con reproche, sino con un amor y una comprensión que trascendían los años de separación. «Su señoría», dijo Ricardo, su voz clara y fuerte. «Durante años, mi orgullo y mi propia ceguera me impidieron ver la verdad. Eduardo Vargas no solo manipuló a Sofía, sino que también me manipuló a mí, sembrando la discordia entre nosotros, distorsionando la realidad, asegurándose de que nunca descubriera la existencia de mis hijos. Él es el verdadero arquitecto de nuestro sufrimiento, el responsable de que mis hijos crecieran sin un padre y que Sofía viviera en la sombra por miedo. La sala estalló, la incredulidad se transformó en asombro, luego en una oleada de simpatía por Sofía y Ricardo, y finalmente, en indignación contra Eduardo. Las cámaras de televisión captaron cada reacción. Los rostros de los periodistas, antes cínicos, ahora mostraban una mezcla de sorpresa y vergüenza. La gente en la sala, que había entrado buscando un escándalo, ahora sentía una profunda empatía por la tragedia de esta familia. El juez, un hombre de ley endurecido, observaba con una expresión sombría. La vindicación de Sofía fue palpable. Los murmullos se convirtieron en un aplauso silencioso y respetuoso, una ovación contenida que llenó la sala. Los ojos de doña Elena brillaban con lágrimas de alivio y alegría. La prensa, que antes lo difamaba, ahora lo elogia. La justicia se imponía en la mirada de los presentes. La verdad, tan brutal y dolorosa, había finalmente roto el silencio. La máscara de Eduardo se había desmoronado, revelando al verdadero villano. Ricardo y Sofía, juntos, con la verdad al descubierto, estaban listos para reclamar no solo a sus hijos, sino también un futuro que les había sido robado. La batalla final había concluido, pero una nueva etapa en sus vidas apenas comenzaba. El golpe del mazo del juez resonó en la sala, sellando el destino de Eduardo Vargas. La sentencia fue contundente. No solo fue despojado de sus cargos en la fundación de Ricardo y de todas sus posesiones mal habidas, sino que también enfrentaría cargos penales por fraude, difamación, manipulación y obstrucción a la justicia. La ambición desmedida que había consumido a Eduardo lo había llevado a la ruina completa. Su rostro, antes arrogante, ahora era una máscara de desesperación y furia impotente mientras era escoltado fuera de la sala. El hombre que había creído tener el control de todo, había perdido absolutamente todo. La tormenta mediática no cesó de inmediato, pero el tono había cambiado drásticamente. Ricardo Vargas, de villano a víctima, y Sofía Navarro, de oportunista a madre heroica, ocupaban ahora los titulares. La historia de su amor perdido, los hijos secretos y la traición familiar conmovió al público. Las ofertas de exclusivas, entrevistas y apariciones públicas llovieron, pero Ricardo y Sofía las rechazaron todas, priorizando la privacidad de sus hijos y la reconstrucción de su propia familia. El primer encuentro de Ricardo con Sara, Mateo y Lucía fuera del orfanato, fue delicado y emotivo. Los niños, que habían sido preparados por doña Elena con el mayor tacto posible, estaban confundidos, pero también curiosos. Sara, la mayor, aún mantenía su reserva, observando a Ricardo con esa mirada intensa y desafiante. Mateo, más extrovertido, le preguntó sin rodeos: «¿Eres de verdad nuestro padre?». Y Lucía, la pequeña, se acercó a él y le ofreció un dibujo de un sol sonriente. Ricardo,
con una ternura que Sofía nunca le había visto. Se arrodilló a la altura de Lucía. Sí, Lucía, soy tu padre, vuestro padre. Las palabras, pronunciadas por fin, liberaron un peso de su corazón. La verdadera reconciliación entre Ricardo y Sofía se produjo en los días siguientes. Lejos de los focos, sentados en el salón de la mansión de Ricardo, que ahora parecía más un hogar que un museo. Hablaron durante horas. Ella explicó el peso del orgullo, el miedo constante a las amenazas de Eduardo y la desesperación que la había llevado a entregar a sus hijos al orfanato. Contó el dolor de cada visita, de cada despedida, de la culpa que la había consumido. Ricardo, ahora consciente de su propia ceguera y de la profundidad del sacrificio de Sofía, la escuchó con una paciencia y una empatía que no había poseído antes. «Lo siento, Sofía», dijo, su voz ronca de emoción. «Siento no haberte escuchado, no haber visto tu dolor. Mi orgullo me cegó y permití que un manipulador destrozara nuestras vidas. Debí haberte buscado, haber dudado de la forma en que te fuiste». Sofía le tendió la mano. «Tú también fuiste una víctima. Ricardo, él te manipuló con la misma crueldad. Lo importante es que la verdad ha salido a la luz». Comenzaron a construir una nueva relación, basada en la confianza, el perdón mutuo y el amor incondicional por sus hijos. No fue fácil, había años de dolor y resentimiento que sanar, pero el lazo inquebrantable de sus hijos y la verdad que los había liberado les dio la fuerza para seguir adelante. Los niños se adaptaron sorprendentemente bien. Al principio, la opulencia de la mansión de Ricardo les resultaba extraña, pero la presencia constante y el amor incondicional de Sofía y Ricardo la convirtieron rápidamente en su hogar. Sara encontró un nuevo estudio donde podía pintar libremente. Mateo descubrió el ajedrez con su padre y Lucía, la más pequeña, se aferró a la tranquilidad y la seguridad de tener a sus padres juntos. Ricardo, el magnate de los negocios, se transformó en un padre presente y amoroso, aprendiendo a equilibrar las reuniones de la junta directiva con los partidos de fútbol en el jardín y las noches de cuentos antes de dormir. Su éxito empresarial, que antes lo definía, ahora se medía por las risas de sus hijos y la alegría en el rostro de Sofía. La galería de Sofía, el rincón, también prosperó inesperadamente. La publicidad del juicio, aunque inicialmente no deseada, atrajo a un nuevo público. Su arte, ahora más maduro y profundo, reflejaba la dureza de su experiencia y la redención de su espíritu. Se convirtió en una artista reconocida, su historia de resiliencia inspirando a muchos. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Ricardo y Sofía se sentaron en un banco en el jardín de la mansión, observando a Sara, Mateo y Lucía jugar con un cachorro nuevo. Los niños correteaban por el césped, sus risas resonando en el aire, un sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo. «Parece que fue ayer cuando creí que lo había perdido todo», dijo Ricardo, su voz suave, mientras Sofía apoyaba la cabeza en su hombro, «y ahora lo tengo todo, y más de lo que jamás pude haber imaginado». «El dolor nos enseñó una lección, Ricardo», respondió Sofía. «Nos mostró lo que era verdaderamente importante. La verdad, aunque dolorosa, siempre nos libera, y el amor, incluso cuando parece perdido, puede encontrar un camino de regreso». Ricardo asintió, su mirada fija en sus hijos. El dolor del pasado, la complejidad de la verdad y la resiliencia del amor se habían entrelazado en una lección de vida inestimable. Las cenizas de su antigua vida habían dado paso a un renacer, a una familia unida por los lazos de la sangre, el perdón y una comprensión profunda. La mansión, antes un monumento a la soledad, ahora era un testamento a la esperanza y a la alegría de una familia completa. El futuro, que antes había parecido una extensión interminable de soledad, ahora se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de un amor que había resistido la traición y el tiempo. 5 años después, el tiempo, ese arquitecto silencioso, había cincelado un nuevo paisaje en la vida de Ricardo Vargas y Sofía Navarro. La grandiosa mansión, antaño un bastión de soledad,
se había transformado en un hogar vibrante, pulsando con la vida de una familia que había encontrado su anclaje en el amor inquebrantable. Las risas infantiles resonaban en sus pasillos. El tintineo de los cubiertos en el comedor ya no era solitario, y el jardín zen, aunque aún una oda a la serenidad, acogía ahora un sinfín de juguetes esparcidos y el dulce sonido de juegos. Ricardo, el magnate, había hallado un equilibrio sagrado entre el imperio que dirigía y la familia que adoraba. Sus días seguían llenos de juntas directivas y complejas negociaciones, pero la verdadera medida de su éxito ahora residía en los abrazos de sus hijos al regresar a casa, en los partidos de fútbol improvisados, en el césped pulcro y en los cuentos que leía antes de dormir, con Sara, Mateo y Lucía acurrucados a su lado. La rigidez que lo definía se había suavizado, y una calidez genuina se reflejaba en su mirada, un testimonio del poder transformador de la paternidad y el amor recuperado. Sofía, por su parte, irradiaba una luz serena y poderosa. Su galería, el rincón del alma, se había consolidado como un espacio de referencia para el arte contemporáneo, y sus exposiciones eran eventos muy esperados. Su arte, ahora impregnado de la resiliencia y la profundidad de su experiencia, resonaba con un público más amplio. Pero su verdadera obra maestra era la crianza de sus hijos Sara, en plena efervescencia creativa, a quien guiaba en su creciente talento artístico. Mateo, un joven genio que ya superaba a su padre en el ajedrez y la resolución de problemas lógicos, y Lucía, la más pequeña, una chispa de alegría y curiosidad que iluminaba cada rincón de la mansión con su espíritu libre. Los tres hermanos, ahora más grandes y con personalidades definidas, eran un testimonio vivo del amor que los había unido y sanado. La experiencia del dolor y la traición que habían vivido había sembrado en Ricardo una profunda necesidad de volver a la vida. Inspirado por la resiliencia de Sofía y la inocencia de sus hijos, estableció la Fundación El Faro de Esperanza. Esta organización global no solo ofrecía apoyo financiero a madres solteras y a niños en situaciones de vulnerabilidad, sino que también proporcionaba asesoramiento legal y psicológico para ayudarles a reconstruir sus vidas, asegurando que ninguna familia tuviera que enfrentar la soledad o el engaño que ellos habían padecido. El orfanato Esperanza, que una vez fue el punto de partida de su tragedia, se convirtió en uno de los principales beneficiarios y un modelo de lo que la compasión y el apoyo podían lograr. Sofía, desde su galería y con el apoyo de la Fundación, inició un programa de talleres de arte gratuitos para niños desfavorecidos. Creía firmemente en el poder del arte como una herramienta de sanación y autoexpresión. Allí, niños de diferentes orígenes aprendían a pintar, a esculpir, a dar forma a sus sueños y a contar sus propias historias, transformando sus traumas en lienzos de esperanza. Una tarde de verano, el sol ponía fin a su jornada, tiñendo el cielo de una paleta de colores vibrantes naranjas incandescentes, rosas suaves y profundos violetas. La familia Vargas Ricardo, Sofía, Sara, Mateo y Lucía paseaban juntos por el exuberante jardín de la mansión. Sara, con un nuevo cuaderno de bocetos, capturaba la belleza efímera de una mariposa. Mateo, siempre con una pregunta filosófica, debatía con su padre sobre el propósito de las estrellas, y Lucía, con una corona de flores silvestres en el cabello, corría descalza por el césped, su risa cristalina resonando en el aire. Ricardo tomó la mano de Sofía, sus dedos entrelazados en un gesto silencioso de gratitud y amor. Miraron a sus hijos, sus corazones desbordantes de una plenitud que trascendía cualquier palabra. Las sombras del pasado se habían disipado por completo, reemplazadas por la luz brillante de un futuro compartido. El amor, que había resistido la prueba más dura de la traición y el tiempo, había prevalecido, floreciendo con una fuerza y una belleza inquebrantables. Este era su segundo resorte, su jardín florecido de la esperanza, donde el dolor se había transformado en sabiduría. La verdad había sido el cimiento de una felicidad duradera, y el amor había demostrado
ser el arquitecto más poderoso de todos. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, déjanos un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración, dale me gusta, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte nuestras próximas historias. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.